Chicos, chicas, gente de YouTube, bienvenidos. Hoy tenemos a un invitado muy especial. En otras ocasiones nos han invadido, en el 24 horas nos acompañó durante un rato, pero hoy le he pedido que venga con nosotros porque he estado los últimos días, sobre todo, haciéndome un atracón a todos los últimos vídeos de VisualPolitik, ya no solo a los últimos, sino a los de hace 8 meses y muchísimo tiempo atrás, donde se lo dije yo ayer, es que los vi y me parecía que aquello era como Nostradamus, incluso muchas veces pautando las consecuencias que ha podido tener para Rusia la invasión a Ucrania. Entonces era tan acojonante que le dije, me voy a dar un atracón de tus vídeos en Twitch, y él me dijo, no lo hagas porque los vídeos son de VisualPolitik, no seas imbécil, un tío blanco hetero. Y yo le dije, vale, de acuerdo. Entonces le dije, pues vente un rato y nos lo explicas un poco tú. Y me dijo, venga, vale, esto es la historia, el resumen de todo. ¿Qué tal estás, Fonseca? Ahora ya te escuchamos todos. Привет, как дела? ¡Abduskan! ¿Esto qué es, tío? ¿Qué significa eso? Eres bielo heterosexualny pare, que lo sepas. Viero, heterosexual ni pat. Así es como se dice un tío blanco hetero en ruso, entiendo, ¿no? En ruso. Bueno, a ver, antes de que empecemos, tío, esa camisa te la quitas ahora mismo, ¿vale? Y te me pones las camisas hawaianas de colores, bro. No me... Pero no en... Vale, voy un segundo. No me desnudo delante de la cámara. No te desnudes delante de la cámara porque nos desmonetizan todo esto, pero no me jodas, Claro, tío. sería- Me ve ahí, me viene... A ver, yo no me voy a... A ver, está feo por mi parte porque yo no me voy a poner la capucha. Pero él por sus huevos morenos, tío, que no me venga con una camisa blanca, tío. ¿Qué estamos? ¿En una comunión o qué está pasando aquí? Bueno, ahí está, ya está. Esa es la auténtica outfit VisualPolitik a Hand de. Además es el fondo también. Está cara. Bueno, a ver, ayer hablé contigo porque dije, tío, te mandé un vídeo, además es que lo tengo por aquí, de hace 8 meses, el de ¿puede Ucrania defenderse de un ataque de Putin? Creo que fue ese el vídeo que te mandé, que tiene Sí. hace 8 meses, y yo en ese vídeo yo veía ya retazos de lo que ha sucedido en las últimas semanas y que prácticamente es de lo que habla ahora mismo todo el mundo. Los análisis que he visto en VisualPolitik, además lo comenté en chats que tengo con otros creadores de contenido y tal, y casi todos estábamos de acuerdo en plan de sí, los análisis que han hecho VisualPolitik han sido de los mejores que se han hecho, ya no solo en internet, sino de todo lo que te puedes encontrar en los medios de comunicación. Así que desde aquí, en plan peloteo, te doy la enhorabuena, tío, porque Muchísimas cracks. gracias. Y muchísimas gracias a todos esos creadores de contenido que piensan igual que tú. Vale, están, están. No sé si ahora estarán viéndolo, pero existir existen. Bueno, a ver, ¿puede Ucrania defenderse de un ataque de Putin? Vosotros lleváis analizando este tema desde hace muchísimo tiempo. Vosotros, evidentemente, sois propaganda otanista, de acuerdo a los que ahora mismo... Eso, propaganda otanista, me contaste el otro día que te lo llamó la de la INA esta, la de Russia Today. Sí, la de Russia Today un día me lo mandaron por Twitter, la preguntaron, oye, pero ¿y tú qué piensas de VisualPolitik? Y dijo, está muy bien para saber lo que piensa la OTAN. Y yo, Está muy bien para saber lo que piensa. Somos otanistas convencidos, dicen por aquí, ya estamos. Pero vamos a ver. Es que, vamos a ver, este es uno de estos temas que a mí me fastidia muchísimo, porque piensan la adoran a todos de su condición. Russia Today es un medio de propaganda. ¿Eso qué significa? Que están pagados por un... No es directamente el gobierno de Rusia, pero una empresa totalmente relacionada con el gobierno de Rusia, y todo lo que defienden es la agenda que le interesa a Rusia en cada momento. Y de hecho, tienen un doble discurso y cambian la ideología en cualquier momento dependiendo de lo que le interesa o no le interesa a Rusia. Nosotros, hombre, podemos tener una línea editorial, siempre hemos sido bastante atlantistas, o sea, hemos defendido la OTAN, pero, oye, perdona, ahí está una entrevista mía con Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, donde le hago preguntas muy incómodas y, en cierto modo, incluso era una entrevista donde se ponía en cuestión el papel de la OTAN. Esto era hace 3 años o en 2020, antes de la pandemia, cuando bueno, la gente todavía dudaba de hasta qué punto tiene sentido la OTAN. Ahora no lo duda nadie, evidentemente todos somos Pero, ¿cómo? otanistas. Lo primero, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo ha cambiado la situación para ti, desde vuestro punto de vista, de hace 3 años a ahora mismo? Es decir, porque es que es verdad, lo que tú has dicho, también me lo comentaste el otro día, que tú cuando le preguntabas a este señor, en ese momento eras crítico o no tenías muy claro si la OTAN tenía sentido en ese momento. A ver, nosotros siempre hemos sido muy partidarios de la OTAN. Ujú. Siempre. Porque además es que
la idea de un ejército europeo al margen de la OTAN es que no tiene sentido simple y llanamente porque es que Europa no tiene ejército suficiente como para hacer frente a Putin. O sea, si ahora mismo no fuera por Estados Unidos, le guste a quien le guste, si no fuera por el apoyo que tenemos de Estados Unidos y las bases americanas, estaríamos con los pantalones bajados. O sea, no hemos invertido en defensa en los últimos 30 años. Hemos invertido el 1% en defensa. Tenemos un ejército, pues como quien dice, un ejército de papel, ¿sabes? Poco a poco ahora se estará preparando. Me imagino que desde la base de la Rota hasta Polonia, todos los países europeos que pertenecen a la OTAN ahora mismo y los que no pertenecen a la OTAN también estarán preparando el ejército, poniendo a punto las máquinas, los aviones de guerra, los tanques, comprando munición. Pero vamos, hasta hace un mes no teníamos unos ejércitos, como quien dice, preparados. Estados Unidos es quien nos ha estado protegiendo. Entonces, Y fíjate, una cosa, aun sin tener los ejércitos preparados, yo he visto a muchísima gente criticar el gasto, por ejemplo, que se hacía desde España en defensa, que debía de ser algo pírrico. Pero yo recuerdo haber visto, pues yo qué sé, algún Garzón o alguno de estos decir, gastamos mucho en ejército. Algo tienen que decir. Y queda muy... En España además tenemos esa tradición antimilitarista que viene, pues oye, de haber tenido una dictadura militar donde todo lo que tenga que ver con defensa está mal visto. Pero realmente vamos a decir las cosas claras. España no ha gastado, o sea, hemos gastado, no sé si... Tendría que mirarlo ahora, ¿vale? O sea, no tengo aquí los datos, pero desde luego muy por debajo del compromiso del 2% del PIB de gasto militar que tiene que tener todo Estado que está en la OTAN. Entonces, si no es por Estados Unidos, es que no tenemos ahora mismo nada con que hacer frente a una amenaza como Rusia. ¿Qué pasa? Que hasta hace literalmente una semana nadie era consciente de hasta qué punto Rusia de verdad era una amenaza. ¿Entiendes? O sea, cuando nosotros hablábamos de Putin, llevamos hablando de Putin desde que empezamos en VisualPolitik. Y siempre pues, desde una perspectiva muy anti-Putin, porque es que vamos a ver, Putin, uno, representa todo lo opuesto a los valores que nosotros defendemos en VisualPolitik, porque evidentemente, como todos los medios de comunicación, tenemos nuestros principios y nuestra línea editorial. Luego me gustaría que entrásemos en lo que tú entiendes como la diferencia entre línea editorial y propaganda para diferenciar, por ejemplo, lo que sería un RT pues yo qué sé, de un VisualPolitik o de incluso de una CNN o un Fox, que también he dicho, no, es que la CNN y Fox hacen propaganda y rollo, es distinto. Pero más allá de eso, lo que habías dicho ahora, has hablado de que Putin representaba lo contrario a lo que vosotros defendéis. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que representaba Putin y qué sería lo que vosotros defendéis? Nosotros defendemos la democracia liberal, el libre mercado y los derechos humanos. Y pues, más que los derechos humanos, por supuesto también, pero yo diría el sistema que tenemos de democracia liberal, libre mercado, libertad individual, derechos políticos, derechos civiles. Rusia no tiene libre mercado, a la vista está, no tiene derechos civiles, no es una democracia, no hay libertad de expresión, no, y cada vez menos, es un sistema cada vez más autoritario. Evidentemente, nosotros no podemos defender a alguien como Putin, especialmente cuando ya en el año 2014 hace el primer intento de invadir Ucrania, invadiendo Crimea y invadiendo el Donbass. Que, ojo, en ese momento podría tener cierta justificación. O sea, podrías decir, bueno, a ver, tanto Crimea como el Donbass tiene una parte ruso parlante muy importante, por no decir que la mayoría es ruso parlante y es prorrusa, quiere estar en la órbita de influencia rusa, podría tener cierta justificación dentro de cierta lógica, pero ya empezaba a mostrarse pues, lo que era de verdad Putin y de lo que era capaz de hacer y cuáles eran sus intenciones. Entonces, claro, nosotros desde el primer día decíamos, cuidado, que aquí tenemos a un pseudo dictador cada vez más autoritario que no le gusta la democracia liberal, no le gusta la libertad de expresión, ni el libre mercado, ni nada de lo que nosotros podemos defender en VisualPolitik, con mayor o menor vehemencia, y que tiene unas ansias expansionistas cada vez más fuertes. No es simplemente una dictadura como pueda ser, pues yo qué sé, Turkmenistán, que dices, bueno, pues mira, están ahí, hacen lo suyo. No, es que estás hablando de un señor que tiene bomba atómica y que está utilizando su ejército para entrar en otros países soberanos. Cuidado que esto puede llegarnos a nosotros. Cuidado que dependemos cada vez más del gas ruso y que esto que es algo que es importante, que hay que preocuparse de ello. Claro, nadie lo veía venir hasta hace un mes, hasta hace una semana. ¿Piensas que desde las democracias liberales se les ha hecho pequeños guiños directos o indirectos? Ya no te hablo desde
sobre todo las coordenadas políticas más extremas. Es decir, es cierto, y yo lo he tratado mucho en los últimos vídeos, como no acercamiento en la parte ideológica y tal, pero sí en la parte estratégica, geopolítica, amoral, a la hora de decir, por ejemplo, Pablo Iglesias, cuando decía, pues claro que estaría en una televisión iraní o claro que participaría en una televisión de Putin, puesta por los adversarios de las democracias liberales, Irán o Putin y tal, para intentar desestabilizarlos, apoyando fuerzas de izquierda, como soy, por ejemplo, yo, aunque yo no tenga nada que ver con ellos. Esto ha estado también por un lado, pero también ahora mismo desde la izquierda se ha denunciado que algunos sectores de la derecha en Europa le han estado poniendo ojitos a Putin, y yo veo también muchos sectores de estos de antiglobalistas y del nuevo orden mundial que habían visto en Putin un aliado, y ahora de hecho muchos de estas personas le estarían defendiendo. Claro, Rusia durante muchos años ha sido el bueno, bonito y barato de la energía. Claro, tú piensas que durante los últimos 15 años en Europa hemos estado hablando de cambio climático, energías verdes, etcétera. Que está muy bien, que yo, de verdad, esto no es un discurso negacionista del cambio climático, ni muchísimo menos. El cambio climático es importante, tenemos que cuidarlo. Tenemos que ir cada vez dependiendo menos de combustibles fósiles, etcétera. Pero claro, te encuentras con un país como Alemania o como España. Bueno, España no depende tanto de Rusia, pero Alemania, vamos a centrarnos en Alemania, que además es el país más grande de la Unión Europea. Alemania no quiere tener energía nuclear, porque tiene un movimiento antinuclear muy fuerte, muy potente. No tiene nada que ver con la ciencia, todas las críticas a la energía nuclear no tienen nada de científicas, pero bueno, es un movimiento políticamente importante, con lo cual, vale, no queremos energía nuclear, ok, tampoco queremos carbón y petróleo. La energía verde, pues lo siento mucho, pero todavía no existen sistemas en el mercado para poder almacenar energía renovable a nivel industrial. O sea, no hay baterías para poder almacenar energía como para satisfacer las demandas de una ciudad. Sí, hay experimentos, hay pilas hidroeléctricas, hay, bueno, cosas que se están testando, que se están experimentando, la energía de hidrógeno, perdón, el vector energético del hidrógeno. Hay 1000 tecnologías por ahí que están en fase experimental, pero que todavía no están a nivel comercial. Con lo cual, la energía verde, hoy en día, año 2022, no es una alternativa para que sea todo nuestro mix energético. Necesitamos otras energías. No queremos el carbón porque contamina, no queremos el petróleo porque contamina y no queremos la energía nuclear porque patatas. ¿Qué te queda? El gas natural. Claro, el gas natural, pues ¿de dónde viene? Claro, si tú compras gas natural a Estados Unidos o a Qatar, lo compras por gas natural licuado y cuesta un pastizal, porque te lo tienen que mandar en barco y es una pasta. Y además necesitas una fábrica para procesar ese gas, porque viene licuado, le tienes que convertir en gas, bla, bla, es un pastizal. Pero resulta que tenemos a Rusia y Rusia está aquí al lado y nos lo vende muy barato. Nos lo vende que viene a través de gasoductos, con lo cual es el bueno, bonito, barato. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que tienes a Putin, pero realmente Putin, pues es que no daba miedo, no era un dictador que digas, oh, tal. No, bueno, se le ve, ni siquiera había un consenso sobre si es un dictador o no. Hombre, está claro que Rusia no tiene democracia, pero tampoco es una dictadura, no es un Corea del Norte. Entonces, bueno, pues se le veía con cierto, desde el mainstream político se le veía en ese plan. Y luego desde los extremos políticos, la propaganda rusa ha funcionado muy bien. Y es que aquí hay que hacer un paréntesis importante. Rusia, si algo sabe hacer, es propaganda. Lleva haciéndolo desde la Unión Soviética. Y cuando hablo de Rusia, me refiero a equipos, departamentos enteros dentro de la KGB, dentro del gobierno de Rusia, dentro del antiguo Partido Comunista, que son expertos en hacer propaganda y que cuando cae el muro de Berlín, esa gente, esos trabajadores, esos profesionales siguen trabajando ahí y se les puede utilizar para lo que haga falta, ¿sabes? Entonces, tienen cuadros de mando y un montón de profesionales especializados en hacer propaganda, que saben hacerlo, que tienen experiencia y saben hacerlo muy bien. Hacen una propaganda, además, lo que yo llamo a dos niveles. Una cosa es lo que Rusia cuenta a sus ciudadanos y otra muy distinta es lo que Rusia cuenta a la gente que está fuera de Rusia, a Occidente y a otro tipo de países, a América Latina, África, etc. Entonces, Rusia en ese sentido saben muy bien cambiar el discurso y adaptarlo al marco cognitivo de cada una de las sociedades a las que se refiere. Incluso, en algunos momentos, apelar a esa extrema derecha o a esa derecha ultraconservadora
para, bueno, pues meterles un poco, metérselos en el bolsillo con mensajes, pues fíjate, Putin odia el feminismo, odia a los homosexuales, es el renacer de la Europa cristiana. Ujú. Y a la vez a la extrema izquierda con mensajes estilo, oye, mira, que somos anticapitalistas, que estamos en contra del imperio, somos el último bastión que le queda al imperio yanqui, con lo cual te interesa apoyarnos. Entonces, ha sabido adoptar muy bien ese discurso, que es algo que lleva haciendo Rusia, ya te digo, en los años 20-30 del siglo XX, Rusia llegó a tener bueno, varias personas, pero entre otras, un personaje que a mí me parece muy interesante, histórico, que tío muy curioso, que se llamaba Billy Münzenberg, que era un alemán pagado por Rusia para defender los intereses de Rusia en Alemania primero y en Estados Unidos. Y este señor, y esta es la principal diferencia entre propaganda y línea editorial. Este era un señor que estaba a sueldo del Kremlin. Eso significa que cada vez que el Kremlin necesitaba mandar un mensaje concreto porque le interesaba algo, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué le interesaba al Kremlin? Dinero. Necesitaban dinero para poder comprar sus armas, poder financiar su industria, etc. ¿Cómo consiguen convencer a las élites políticas y económicas de Estados Unidos y de Alemania de que donen dinero a Rusia? Bueno, pues mandan a un señor, que era este, Billy Münzenberg, que su trabajo era infiltrarse en las élites económicas, intelectuales, hacer amigos, ser un poco, pues, el embajador de Rusia dentro de las élites, vamos a decir, de centro izquierda, pues artistas, músicos, empresarios de medios de comunicación, etcétera, o empresarios que pudieran ser de izquierdas, y convencerles de que tenían que donar dinero a Rusia por razones humanitarias y enseñarles a ver que esto no es una cuestión de comunismo o de apoyar a los bolcheviques, no. A ver, esto es que fíjate la cantidad de gente que se está muriendo por la Primera Guerra Mundial, los efectos catastróficos de la guerra, esto es una cuestión humanitaria, por favor, demos dinero a Rusia. Y convencerles para que mandaran ese dinero. El mensaje cambiaba. Claro, si Münzenberg hubiera dicho, oiga, que esto es una cruzada para defender el comunismo, pues probablemente mucha gente no lo había escuchado. Pero si lo vende como una causa humanitaria, pues mucha gente más o menos ligeramente próxima a lo que podía ser los bolcheviques, pues estaba más dispuesta a donar dinero. Y es un poco lo que está pasando ahora. Claro, ahora mismo, si tú quieres convencer a Ione Belarra de que no intervengamos en la guerra de Ucrania, no la puedes decir, a ver, Ione Belarra, que es que tienes que defender la causa rusa, porque la raza rusa, porque la causa eslava es... Bueno, eso va a decir, ¿pero qué me estás contando? Pero si la dices, no, a ver, que estamos en la paz, ¿cómo vamos a comprar armas, por favor? ¿Qué somos? Somos Europa, nosotros defendemos la paz. Donde haya un tanque, pongamos un ramo de flores y cosas así, ¿sabes? Y Lanzarle rosas a los Juan Manuel tanques. de Prada, y a Juan Manuel de Prada le atraen diciéndole, fíjate, nosotros somos los que no compramos la ideología de género y todas esas basuras progres que están destruyendo la decadente Europa. ¿Sabes? Cambian el mensaje. Pero luego es que los mensajes de Russia Today es que además es que son curiosísimos porque son capaces de defender una cosa y la contraria dependiendo de a quién le interese, ¿sabes? Tú ves Russia Today cuando hacen algún reportaje de industria del fracking en el norte de Siberia y, bueno, pues te hablan de la tecnología rusa, fíjate, es que Gazprom, Rosneft, fíjate qué tecnología tienen, qué bien, qué moderna Rusia. Cuando hablan de fracking en Estados Unidos o en Australia, no, Dios mío, qué catástrofe ecológica, fíjate, un río en llamas por culpa del fracking, ¿sabes? Es... Dependiendo de lo que interese en cada momento, pues... Claro, eso por ejemplo, yo lo he señalado mucho cuando fue todo lo del 1 de octubre, que sacaron aquellos titulares y tal, y claramente todos los medios de comunicación rusos estaban intentando, para desestabilizar España y tal, pues intentando acrecentar la crisis que había a partir de, pues eso, el referéndum y todo esto. El titular este de RT de hay tanques por las calles de Barcelona, oh Dios mío, y toda esta serie de cuestiones. Y luego lo hablaba tal y rollo de es que en Rusia, si a alguna región se le ocurre por alguna cuestión decir, oye, mira, vamos, tenemos derecho a la autodeterminación, es que al día siguiente tenían al ejército ruso en la puerta diciendo, tú eres tonto, ¿qué te pasa? Claro. No, Y es que, de hecho, es otra de las cosas muy buenas de la propaganda rusa, es que hay una lógica interna, ¿sabes? O sea, tiene toda una ideología detrás. No es simplemente salir y decir, Putin es el puto amo. No, es crear toda una ideología detrás que,
claro, una vez compras ciertas premisas y si no te lo planteas dos veces, pues claro, a partir de medias verdades te construyen toda una narrativa que al final hace que todo tenga sentido. El principal pilar ideológico de la propaganda rusa es equiparar las democracias liberales con cualquier tipo de dictadura. O sea, la idea de si todos hacen lo mismo. Que sí, que Rusia censura. Hombre, ya. ¿Y qué te crees? ¿Y que en Europa no censuramos? Fíjate las leyes contra las fake news. Fíjate el derecho al honor. Fíjate el no sé qué. Claro, dice, a ver, cuidado, que es que no es lo mismo. Que es que sí, vale, en Europa o en Estados Unidos, pues, ha habido momentos, o sea, a Trump le han censurado la cuenta de Twitter. Hombre, pues mira, esto podemos discutirlo, hasta qué punto es bueno, es malo, la libertad de expresión, no libertad de expresión, bueno, los límites de la libertad de expresión, bien, podemos discutir sobre ello. Pero a Trump nadie le ha metido Novichok en vena y le ha puesto en un hospital 3 meses porque es un opositor político, ¿sabes? Es que las magnitudes no tienen nada que ver. Sí, hombre, en Occidente, pues en cualquier país occidental hay casos de corrupción, hay ciertos casos de pequeña censura que podemos discutirlos, pero claro, es que la comparación no tiene, es que no hay comparación con el tema de Rusia. Es que en Rusia estamos hablando de periodistas en la cárcel, de gente, bueno, ahora mismo ya olvídate, o sea, ahora ya creo que nadie puede equiparar la censura que puede haber en Europa o en Estados Unidos con la censura que hay en Rusia, que acaban de sacar una ley que directamente hace que una persona que diga simplemente el hecho de decir que Rusia está en guerra con Ucrania te puede llevar 15 años a la cárcel. Está Simplemente decir bien, que están 15 en años. guerra. Fíjate, a mí esto es No que me sé qué periodista, estuvieron. Porque qué periodista cuando está dijeron lo metido en la cárcel. de. Van a bloquear a RT y Sputnik como parte de todo el paquete de sanciones a Rusia. Yo dije, hombre, no me parece mal. A ver, yo no bloquearía a RT y Sputnik porque sí, un día cualquiera hace. No, pero en un contexto en el que Rusia es un país que está en guerra, que está invadiendo un país soberano en el corazón de Europa y que encima está amenazando a Europa tener a Rusia sus medios de comunicación generando propaganda y todo esto en ese contexto concreto, si se le está, por ejemplo, cerrando el espacio aéreo y si se le están haciendo bloqueos económicos, ¿por qué no se le va a amputar los tentáculos de propaganda que pueda tener dentro de nuestros territorios? Eso es la forma en la que yo lo veía y la gente me está diciendo, vas contra la libertad de expresión. Y el rollo de, a ver, no voy contra la libertad de expresión igual que no voy contra la libertad de movimiento, pero no me parece que en este contexto en el que se está hablando, pues eso, ya no puedes, se te cierra el espacio aéreo aquí y aquí, nadie te dice, no hay puristas de la libertad de movimiento en esos contextos. Hay gente que está a favor de las sanciones o gente que está en contra. Pero aquí me estoy encontrando a gente que está a favor de las sanciones, pero no de que se cierren estos medios de comunicación. Hay una diferencia brutal, abismal, entre hacer propaganda o tener una línea editorial. Tú puedes ser prorruso. Juan Manuel de Prada, por ejemplo, el otro día publicó una columna. Juan Manuel de Prada, para quien no le conozca, es un escritor que en su momento pues, ganó muchos premios y tal. No sé si sigue escribiendo, pero bueno, ahora pues va a tertulias y tal. Es un tío como muy de derechas, muy conservador, muy religioso y tal. Y él siempre ha sido pro Putin. Entonces, el otro día publicó una columna, bueno, ensalzando a Putin en los altares. Bueno, pues mira, ese señor te puede caer mejor o peor. A mí personalmente no me cae muy bien y creo que tarde o temprano negará haber dicho todo esto. O sea, creo que es de esta gente que luego dirá, no, yo nunca tuve nada que ver y intentará comerse las palabras. Igual que Pablo Iglesias, igual que mucha otra gente. Pero bien, ¿vale? Este señor sostiene esos principios, es en lo que cree. Vale, oiga, pues mira, que diga lo que quiera. Luego ya, a lo mejor le echan del periódico, pero nadie le va a meter en la cárcel. Ese señor tiene una línea editorial. Pero la propaganda es distinta, porque la propaganda es un esfuerzo sistemático y organizado para defender una serie de agendas ideológicas que benefician a una empresa, a una persona o a un Estado. Eso es la propaganda. Bueno, normalmente no en una empresa, normalmente suele ser propaganda política, suele ser o bien a un partido político o bien a una empresa, o bien a un Estado. La diferencia entre un propagandista y un medio de comunicación es que el medio de comunicación mira la realidad y saca conclusiones. Conclusiones que pueden ser equivocadas o no. Puedes estar de acuerdo con ellas o no. El diario.es, pues oye, es un periódico muy de izquierdas, pero bueno,
pues, han sacado esas conclusiones. ¿Puedo estar de acuerdo o no? Russia Today tiene que vender una ideología, tiene que vender un principio y busca elementos en la realidad que le puedan servir para apuntalar su hipótesis. ¿Entendéis lo que os digo? O sea, para que os hagáis una idea, yo no he conocido nunca, personalmente nunca he conocido a gente que trabajara en Russia Today, pero sí que he podido conocer a gente que trabajaba en el equivalente iraní a Russia Today, que se llama Press TV, es una televisión en inglés que hace propaganda iraní. Estos tíos, todas las semanas les llega del gobierno un briefing con esto es lo que tenéis que decir. Les llega un informe con estos son los principios de lo que hay que hablar y hay que justificarlo de esta forma. Prohibido utilizar tal palabra, prohibido utilizar tal otra. Cuando hablemos de no sé quién, hay que referirse a este tío de esta forma. Y todo eso les viene desde el gobierno, porque su objetivo no es contar la realidad, su objetivo es, como sea, véndeme esto. Es la misma diferencia que hay entre un medio de derechas o la oficina de prensa del Partido Popular. A ver, la oficina de prensa del Partido Popular hace propaganda. Su objetivo es, si puedo callarme este caso de corrupción, lo voy a intentar ocultar. Y si sale este caso de corrupción, voy a hacer gimnasia mental para justificarlo. Mientras que un medio de derechas perfectamente puede salir diciendo mañana, oiga, pues creo que Pablo Casado debe dimitir. ¿Entendéis lo que os digo? Es que es una... No, y por ejemplo, cuando hablan de Estados Unidos, de CNN y de Fox, yo he visto a la CNN meterle caña a Donald Trump, pero vamos, hasta en el carnet de identidad y demás. Y yo he visto a Fox hablar de Obama o hablar de Biden como si fuese yo qué sé, tío, el anticristo. Claro, eso es otro tema. O sea, lo siento mucho. No podemos equiparar una democracia con libertad de expresión con Rusia. Lo siento mucho, no es lo mismo. En Rusia tú no puedes decir ahora mismo que Putin siquiera lo está haciendo mal. Vale, en este contexto hay una cosa que te quería preguntar, porque tú que estás además en la República Checa, y hay gente que me lo está recordando por el chat, y es cierto, y es que ahora mismo en la República Checa, no sé si el otro día sacaron una ley adelante, de emergencia o lo que fuese, a partir de la cual si tú defiendes, o sea, sí que estarían censurando e incluso a las personas que defendiesen, no a medios de comunicación, sino a personas que defendiesen la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, sí. Acaban de sacar una ley que prohíbe cualquier manifestación. No sé si públicamente, no sé si en medios de comunicación también. Creo que en medios de comunicación no. Pero no se pueden hacer protestas en la calle para defender a Rusia. No se puede. Y ahí podemos discutir, ¿eh? Y podemos. Yo entiendo que ahí podemos tener un debate, ¿eh? Y me parecería legítimo que hubiera un debate sobre hasta qué punto no se puede permitir que haya protestas en las calles. Yo, francamente, no sé dónde estoy. Normalmente soy muy absolutista de la libertad de expresión, pero en este caso estamos en un caso de guerra. Probablemente yo lo permitiría. O sea, mira, si alguien quiere manifestarse en la calle con una bandera rusa y decir, pues viva Rusia, es su problema. O sea, yo lo permitiría. Y entiendo que eso alguien puede decirme que es censura. Volvemos a lo mismo. Yo no he visto a 6.000 personas arrestadas en Praga por manifestarse por la calle, ¿entiendes? Y probablemente simplemente no les permitan manifestarse, pero dudo mucho que les metan en la cárcel 15 años. Y aquí, por ejemplo, en República Checa ha habido partidos políticos que eran más o menos próximos, ligeramente próximos a Rusia. E incluso se decía, bueno, el presidente de República Checa, Miloš Zeman, ha sido más pro Putin que otra cosa en los últimos años. De hecho, él mismo el otro día salió pidiendo perdón y diciendo, bueno, me he equivocado con Putin. Claro, ahora mucha gente estaría recogiendo muchísimo, muchísimo cable y es algo también lógico. Pero también entra porque tú no sabes cómo va a actuar esta persona. O sea, estas personas, la gente que ha defendido a Putin o que ha visto a Putin, no sabes tampoco, claro, es que se ha visto que no todo el mundo tenía claro que Putin pudiese llegar a hacer lo que ha acabado haciendo. Claro. Entonces, hasta cierto punto, pues yo qué sé, ¿sabes? En plan... El otro día lo hablamos también, lo comparábamos, que es una comparación muy falaz, pero comparábamos como esta situación con Hitler y tal, no en el sentido de que Putin sea Hitler, pero sí en el sentido de cómo veía toda Europa a Hitler hasta que de repente Hitler se quitó la careta y dijo hola, buenos días. Y entonces todo el mundo era rollo de, bueno, a lo mejor este señor que me podía parecer simpático, algunas cosas tenía, se le iba un poco la mano con esto, pero de repente ya se convierte, en Hitler. Sí, yo creo que hay una serie de paralelismos muy claros. O sea, la Unión Soviética, en 1939, lo que antes era la Unión Soviética, ahora podría ser perfectamente China, o sea, esa superpotencia emergente que desafía lo que es el occidente capitalista,
Rusia sería, o sea, la Alemania nazi sería lo que ahora es Rusia, o sea, pues eso, ese país que está un poco entre medias, que, hombre, más o menos se medio lleva bien, porque al principio los nazis se llevaban medio bien con los comunistas, todos los comunistas no lo cuentan, pero ahí hay los pactos Ribbentrop-Molotov, donde un pacto de no agresión entre Rusia y la Alemania nazi. Y bueno, pues mucha gente en Occidente veía a Alemania como, dentro de lo que cabe, pues un poco un tapón para frenar el avance del bolchevismo. Jo, Churchill, el propio Churchill, en su momento llegó a cubrir de alabanzas a Mussolini, diciendo que era la respuesta italiana para evitar el avance del comunismo. Evidentemente, Churchill terminó recogiendo cable, pero claro, es que en aquel momento, pues igual pasaba como ahora pasa con Putin. Entonces sí, hay muchos paralelismos. Y ojo, también hay otro paralelismo. Aquí, a mí me hace mucha gracia que Putin habla de los nazis. Que evidentemente, por si alguien se lo está preguntando, sí, en Ucrania hay nazis. El batallón de Azov está compuesto en buena medida por grupúsculos de extrema derecha. Es que en Ucrania hay de todo. También hay ex presidiarios que acaban de sacar de la cárcel para que vayan ahí de carne de cañón a combatir. O sea, es un país de 50 millones de habitantes, pues sí, evidentemente hay grupos neonazis y ahora mismo pues todo el mundo está luchando y como te puedes imaginar, no va a llegar Zelensky y decir, no, oiga, usted es neonazi, no vaya a luchar, váyase con los rusos, déjenos a nosotros en paz. Pues no. Toda escopeta es necesaria en esta guerra, ¿no? Entonces no van a estar poniendo, pero vamos, de ahí a decir que Rusia es neonazi, pues es bastante, que Ucrania es neonazi, es bastante difícil de justificar. Pero sin embargo, buena parte de la narrativa rusa para justificar esta guerra no solamente es nacionalismo, es que es etnonacionalismo. Tú sabes que hay dos tipos de nacionalismo. Normalmente se estudia. Está el nacionalismo cívico, por ejemplo, el que tiene Estados Unidos, incluso el que tenía la Unión Soviética, o el que puede tener Francia, que es defendemos nuestro país y nuestra patria en base a... O sea, el nacionalismo cívico se articula en torno a unos principios, ideología y estilo de vida común. Estados Unidos, somos la democracia, somos el libre mercado, somos el sueño americano, el estilo de vida americano. Esos son unos principios que trascienden la raza, trascienden, tú puedes ser un español, puedes ser un cubano, te vas a Estados Unidos y te conviertes en americano. ¿Por qué? Porque vives el sueño americano. Luego podremos discutir hasta qué punto esto es cierto o no, hasta qué punto el sueño americano es un mito, todo lo que tú quieras. Pero, en principio, lo que es la narrativa, el discurso, está articulado en torno a una ideología, unos principios comunes. Igual que pasaba con el comunismo soviético. Defendemos Rusia porque Rusia defiende el comunismo, la igualdad, la emancipación de los pueblos, lo que tú quieras, ¿sabes? Y luego está el nacionalismo, lo que se llama el nacionalismo romántico, o ahora en este caso podríamos llamar el nacionalismo, que es un tipo de nacionalismo que no se basa en unos principios concretos, sino que se basa en una identidad racial, cultural, histórica, lingüística. Cuando Hitler invade el resto de Europa, no está diciendo, mira qué bien, es que nosotros tenemos un sistema político mejor y unos principios mejores que vamos a imponer. No es, somos la nacionaria, somos la raza superior. En el caso de Rusia, es un nacionalismo étnico, somos la nación eslava, somos hermanos eslavos. Los estonios, los lituanos, los ucranianos son hermanos nuestros, porque también son hermanos, son eslavos. Claro, esa es la razón por la que ahora mismo dentro de Rusia, aunque no se ha visto mucho, pero sí que puede haber mucha resistencia por parte de muchos otros rusos, cosas que no entenderían, como el hecho de que se esté bombardeando Ucrania y esté muriendo gente de Ucrania y demás, desde dentro, desde ese paradigma que tú estás hablando, es algo que puede incomodar a mucha gente de dentro de Rusia. De hecho, está incomodando. La narrativa un poco de lo que yo estoy viendo para la gente pro Putin, pro Rusia y demás, es que todo esto ha sido culpa de Estados Unidos. Estados Unidos habría puesto a Rusia en una posición, Estados Unidos y solo Estados Unidos, habría puesto a Rusia en una posición en la que su única salida era invadir Ucrania. Sí. Y Putin se ha visto de alguna manera arrinconado hasta el punto de que solo la única salida que había tenido pues era invadir un país soberano como es Ucrania y oye, mira, pero ha sido todo por culpa de Estados Unidos, que además va a ser el mayor beneficiado de todo esto. No estoy para nada. O sea, me parece que no tiene sentido. Ahora sí que o sea,
Te voy a decir por qué creo que no tiene sentido, pero ahora sí que te voy a decir por qué creo que Estados Unidos, digamos que ha hecho judo con Putin. O sea, esto es mi idea, pero creo que tiene bastante, y es un poco lo que hemos ido diciendo en VisualPolitik durante estos últimos meses, sobre todo. A ver, Estados Unidos, o sea, vamos a ver. Es verdad que Rusia quiere tener lo que ellos llaman su buffer, ¿no? O sea, una serie de estados entre Rusia y la OTAN que sean neutrales o que no forman parte de la OTAN, porque lo que no quieren es tener al ejército justo al lado de Rusia. Eso es cierto. ¿Hasta qué punto es legítimo? Bueno, yo entiendo que cada país es soberano para elegir si quiere formar parte de la OTAN o no, pero bueno, puedo entender que Rusia no quiera, que no permite que Ucrania entre en la OTAN. Lo puedo entender. De igual forma que México, pues no, Estados Unidos no permitiría que México entrara en una organización militar junto con China, por ejemplo. No sé qué pasaría en ese caso, pero bien, podría entender que hubiera un conflicto y que hubiera conflictos diplomáticos. Todo eso lo puedo entender. Ahora bien, punto número uno. Eso de que Ucrania fuera a entrar en la OTAN no es cierto. Todo esto empezó. Y vamos a decir las cosas claras. Aquí no estoy diciendo que los ucranianos sean hermanitas de la caridad. Ujú. Todo esto empezó en el año 2014, cuando. De hecho, no sé, ahora mismo tendría que mirar las fechas, empieza a finales de 2013. En realidad creo que empieza, si no recuerdo mal, empieza a finales de 2013, cuando Ucrania estaba a punto de firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Unión Europea, no OTAN. O sea, en aquel momento sí, probablemente Ucrania podría haber entrado en la OTAN, pero en principio todas las encuestas que se habían hecho en Ucrania, la mayor parte de la población no quería entrar en la OTAN. De hecho, hay una encuesta, de nuevo, las fechas aquí me bailan, esto es un directo, en Ujú. VisualPolitik, creo que en el vídeo ese del ejército de la OTAN, Ujú. explicamos cuando, es que creo que fue en 2009 o 2012, hicieron una encuesta preguntándole a la gente, oye, ¿querríais formar parte de la OTAN? La mayor parte de la gente no quería. Y la OTAN tampoco estaba dispuesta a meter a Ucrania en la OTAN, porque vamos a ser claros. Uno, el ejército ucraniano era el ejército de Pancho Villa. Tenía un montón de corrupción, no tenía prácticamente armamento, no había soldados entrenados, lo hemos contado en VisualPolitik, precisamente en el vídeo de si puede Ucrania resistir una invasión rusa, ¿no? En ese vídeo ya contábamos que el ejército de Ucrania era como si me hablas, pues no sé, del ejército de Bielorrusia. ¿Querrías que Bielorrusia entre en la OTAN? No, evidentemente no, no te va a dar más que problemas y encima no aporta nada. Los ucranianos tampoco querían formar parte de la OTAN, con lo cual esa idea de que Ucrania fuera a formar parte de la OTAN está bastante cogida por los pelos. Lo que sí que estaba en la agenda era que Ucrania firmara un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, ni siquiera que entrara a la Unión Europea, porque para entrar a la Unión Europea tendría que dar muchos pasos, entre otras cosas, limpiar toda la corrupción que tenían. Te recuerdo que en el año 2013 el presidente de Ucrania era Víctor Yanukovych, que era prorruso, y que el gobierno de Ucrania. Claro, es que ahora vemos a Ucrania, vemos a los ucranianos y vemos a Zelensky, que se ha convertido en el nuevo Chuck Norris y que es un político con un capital político tremendo, una credibilidad enorme y que realmente ha hecho ciertos efectos para ciertos esfuerzos para luchar contra la corrupción. Y vemos a Ucrania como un país mucho más occidentalizado de lo que realmente es. Ucrania en 2013 era un satélite de Rusia y no querían formar parte de la OTAN, pero bueno, hoy un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea no habría estado nada mal, les habría venido bien para sus empresas, para poder exportar agricultura, informática, tenían ya, pues bueno, cierto sector IT más o menos que empezaba a funcionar y, ¿sabes? Programadores baratos, o sea, podría haber sido pues como una especie de India 2. A las puertas de Europa, ¿quieres programadores baratos? Pues aquí tienes Ucrania. Esa era la idea. A Rusia no le venía bien, porque a Rusia de algún modo no quería que Ucrania diera pasos para entrar en la esfera de influencia de la Unión Europea, aunque fuera simplemente desde una perspectiva económica. Y ahí es cuando empieza la historia de Putin. Sí que hay una cosa, o sea, haciendo de abogado del diablo, sí que en ese momento podría justificar la invasión de Crimea y el separatismo del Donbass, porque sí que es verdad que con todas las protestas, Yanukovych, o sea, la cronología es la siguiente, ¿no? En 2013, finales de 2013, si mal no recuerdo, Ucrania va a firmar ese pacto de libre comercio, Yanukovych se había comprometido a firmarlo y justo en el último momento, por presión de Putin,
no lo firma. Ujú. Entonces ahí es cuando mucha gente en Ucrania, sobre todo en Kiev, se manifiesta en la capital. Y entonces Yanukovych reprime esas manifestaciones con policía, con brutalidad policial, mueren 3, 4 personas. Entonces, bueno, pues las calles se incendian, evidentemente surgen grupos, también dentro del bando proeuropeo, surgen grupos violentos y bueno, pues se lía una guerra campal en Kiev. El resultado de esa guerra es que a Yanukovych no le queda más remedio que dimitir. Se celebran nuevas elecciones y entonces es cuando sale Petro Poroshenko, que era un candidato pro-ucraniano. Y entonces las regiones más prorrusas entienden que esto ya es una cuestión existencial, que toda Ucrania va a pasar al área de influencia europea y como no quieren formar parte del área de influencia europea, dicen, pues nos separamos. Rusia invade Crimea, Rusia aprovecha la situación para invadir Crimea y el Donbass pues montan un referéndum y dicen, oye, que a partir de ahora queremos ser independientes. Aquí la OTAN no tiene nada que ver. O sea, todo son habladurías. O sea, lo que estamos hablando es de que estás justificando una invasión a gran escala de otro país donde están muriendo miles de personas, estás bombardeando ciudades por la suposición de que en algún momento en el año 2013 Ucrania entrara más o menos en el área de influencia de la Unión Europea y entrara en la OTAN. Perdona, Finlandia está en la Unión Europea y no es parte de la OTAN. Suecia está en la Unión Europea y no es parte de la OTAN. Ujú. Lo que pasa es que aquí mucha gente, es que de entrada, mucha gente está aquí hablando del tema de Rusia y tal y de Ucrania sin tener, con todos mis respetos, ni puta idea, porque probablemente hay mucha gente que ni siquiera sabe que Finlandia y Suecia no forman parte de la OTAN, aunque sí forman parte de la Unión Europea. Ujú. Y confunden conceptos. Y dicen, ah, bueno, es que como iba a formar un acuerdo de libre comercio, eso era ya que iban a entrar en la OTAN. Que no, que es que son organizaciones distintas. Se ha señalado mucho antes de la invasión, semanas antes de la invasión, se ha dicho que es que Rusia estaba queriendo dialogar, estaba queriendo tener acuerdos diplomáticos con Estados Unidos, ¿vale? Para, pues eso, tener una serie de exigencias, como que Ucrania no se iba a anexionar a la OTAN y que al Estados Unidos no querer sentarse a dialogar, pues al final Rusia, pero que Rusia tenía esta voluntad de diálogo, voluntad de acuerdos diplomáticos para no tener que llegar a la situación a la que ha llegado de invadir Ucrania. Todo esto es en boca de argumentos que yo me he encontrado por ahí que defienden la invasión de Putin a Ucrania. Hombre, vamos a ver. ¿Tú has visto las condiciones que exigía Rusia? Eran Las tenían inasumibles. publicadas en Eran la inasumibles, ya lo embajada entiendo, de pero... Estados Unidos. Las condiciones se pueden ver. Las condiciones eran compromiso de que la OTAN nunca jamás se va a expandir. Eso es un compromiso que de entrada la OTAN no te lo puede dar, porque es que no es una decisión de la OTAN. O sea, no es que llegue el señor Biden y diga, que es una cosa que es que no entiende, les cuesta entender en el Kremlin, pero vamos a ver, la decisión de que un país entre o no entre en la OTAN primero es del propio país. O sea, no es que llegue Biden y diga, Ucrania, a partir de mañana vas a ser parte de la OTAN. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No. Serán los ucranianos los que quieran formar parte de la OTAN. Igual que los estonios quieren formar parte de la OTAN. O sea, esa idea de que, oh, Estados Unidos nos pone bases en España o Estados Unidos nos pone bases en Estonia. No, es que son los propios países los que quieren tener unas bases americanas porque les protegen y porque además dan puestos de trabajo. Y a lo mejor hay gente que no le entra en la cabeza, pues que se vengan aquí a República Checa y que vean un poco cuál es el sentimiento popular. Vamos, a mí ahora mismo me dices que me van a poner una base militar de Estados Unidos aquí, en mitad de mi casa, al lado de mi casa, y digo, por favor, que vengan ya. Porque lo que no quiero es tener... Es que en 1968 Rusia vino aquí a Praga con los tanques, invadió el país durante 20 años. O sea, es que son miedos reales, es que la gente ha vivido eso, es que estamos hablando de la generación de nuestros padres aquí en República Checa ha vivido con eso. Pues evidentemente son países que quieren entrar en la OTAN, pero eso no es una cuestión de tal. Entonces, esa era la primera reclamación, que ya es absurda. Pero es que la segunda reclamación era aún peor. Era decir, los países del este de Europa, entendiendo como este de Europa, República Checa, Polonia, los Bálticos, no pueden hacer ejercicios militares. O sea, es como... O sea, me va a llegar aquí Rusia, que es nuestro antagonista y que encima está demostrando una política exterior súper agresiva,
y nos va a decir a nosotros lo que podemos o no podemos hacer con nuestro ejército dentro de nuestras propias fronteras. Es como si llego a tu casa y te digo, oye, mira, Sergio, ¿no vas a volver a comprar cerveza? Es más, no vas a poder hacer más vídeos de YouTube. Y si no, te pego una paliza. Y como tú sigues haciendo vídeos de YouTube, voy, te pego una paliza y digo, tío, si es que te dije que íbamos a negociar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, te dije vamos a ver, es que las reclamaciones que había puesto Rusia, tal. Ahora bien, sí que te digo una cosa, por hacer de abogado del diablo todo lo que quieras, sí que te podría decir. Yo creo que lo que ha hecho Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, en cierto modo, Estados Unidos ha dicho, bueno, que tú te quieres aquí engorilar, que quieres invadir Ucrania, invádela. Pégate un tiro en el pie. Cada minuto que pasa, en este momento, mientras estamos hablando tú y yo, cada minuto que pasa, Rusia se está desgastando, se está desangrando, militar y económicamente. Cada minuto que pasa. Ahora mismo, mientras tú y yo estamos hablando, hay un intercambio de tiros en alguna parte de Ucrania donde está muriendo algún soldado ruso o están reventando algún tanque ruso. La OTAN no está perdiendo nada. Los que están muriendo son ucranianos. Son el precio a pagar por ganar tiempo. Y mientras tanto, mientras Rusia se desangra militar y económicamente, la OTAN se está rearmando. Ahora mismo, no te engañes, desde la base de Rota, desde el último cuartel de caballería que haya en Extremadura, hasta el último cuartel de aviación que haya en Gdansk, en Polonia, todos los ejércitos de la OTAN se están rearmando, están preparando, desempolvando todos los aviones que tienen, los tanques, preparándoles, reparándoles, haciendo todas las tareas de mantenimiento, comprando munición, comprando gasolina, comprando todo para tener el ejército preparado. Dentro de un mes, el balance de fuerzas entre la OTAN y Rusia va a estar mucho más equilibrado a favor de la OTAN. Con lo cual, si dentro de un mes ahora Putin quiere negociar otra cosa, ya no lo va a poder hacer en las mismas condiciones, porque es que se está desangrando. ¿Sabes? O sea, ¿puede ganar la guerra de Ucrania? Sí, puede ganarla. Pero le va a costar y además se está demostrando. La jugada de Putin claramente era, independientemente de si tiene o no tiene razón, en estos casos la razón la tienen los tanques. Putin esperaba que ahora llego con una fuerza de 200.000 soldados y aunque solo sea por el acojone, Zelensky se lo hace encima y tal. Claro, lo que no se esperaban es que Zelensky iba a decir, pues lo veo y dos más. Entonces, claro, yo creo que se ha quedado un poco en la situación de, hostia, ¿y ahora qué hago? Que yo no había preparado aquí una invasión para realmente tener una guerra de desgaste. ¿Ahora qué hago? Pues tengo que redoblar la apuesta. Pero entonces Zelensky la está redoblando también con armamento estadounidense, europeo, tal, y no me puedo enfrentar a Estados Unidos, porque como me enfrente a la OTAN, no solo tenemos una Segunda Guerra Mundial, tenemos una guerra que probablemente Putin perdería. Entonces, claro, se ve ahí en un balance de... Ahora de repente se ve que no le queda otra que huir hacia adelante y seguir invadiendo Ucrania. Y entonces yo creo que nos podemos ver en un escenario pues un poco parecido al de Chechenia, que mucha gente ya está comparando la guerra de Ucrania con la guerra de Chechenia. La guerra de Chechenia, la toma de Grozny, o de Grozny, no sé que es la capital de Chechenia, fue una guerra que la ganó Rusia. Sí, la ganó después de mandar miles de tropas, que murieran miles de soldados rusos, después de tener además grupos terroristas en Moscú, después de haber mandado cientos de miles de tropas, pues sí, al final ganaron. Pero claro, es que es como si me mandas todo el ejército de España a conquistar Andorra. Y mueren de 100.000 personas conquistando Andorra. Pues hombre, a ver, sí, terminarás conquistando Andorra, pero te han muerto 10.000 personas, ¿sabes? Vale. Entonces yo creo que van un poco a ese escenario. Porque el argumento que se dice ahora, en ese sentido, ya lo voy a aprovechar. Desde España habría como el marco este de vamos a enviar armas. Y dice, si enviamos armas, es absurdo porque estas armas al final van a ser capturadas por los rusos. Si enviamos armas, es absurdo porque al final los ucranianos no van a poder defenderse, no van a poder ganar esta guerra. Es enviar armas como a fondo perdido y tal. Lo que hay que abogar es por la paz, lo que hay que abogar es por la diplomacia, lo que hay que abogar es porque se acabe la guerra y todas estas cuestiones que, claro,
mucha gente dice, está muy bien lo de la paz y la diplomacia, y yo creo que todo el mundo inequívocamente quiere paz y quiere diplomacia, pero claro, lo que dicen muchos, desde el marco de que hay una fuerza, una potencia con mucha fuerza que ahora mismo está bombardeando y machacando a otra, pues que es un poco más simple, menos desarrollada, pues es un poco tramposo pedirles que hagan la paz en ese contexto. Entonces, ¿cuál es tu visión con respecto a esta narrativa? Pues, exactamente la misma que la tuya. O sea, vamos a ver, es que están en guerra, es que le están invadiendo, es que tienes todo el ejército ruso, bueno, no todo el ejército ruso, pero 200.000 personas en Ucrania. Eso no es, vamos a negociar una paz. No es, o te rindes o te sigo atacando. No es negociar la paz, es, vale, lo que quieren es que Ucrania se rinda. Vamos a decirlo claro, lo que quieren es, vale, no, que llegue Ucrania y se rinda y diga, vale, venga, que entre aquí Rusia con los tanques y tal, y ya está. Pues hombre, evidentemente... Y si Ucrania se rinde, ¿qué hace? ¿Qué le va a disuadir a Rusia de continuar atacando el resto de países OTAN o no OTAN? ¿Qué le va a disuadir a Rusia de invadir Georgia? ¿Qué le va a disuadir a Rusia de invadir Moldavia? Pero hombre, Putin yo creo que es consciente de que si invade cualquier país de la OTAN va a actuar. Si invade cualquier país de la OTAN, sí. Pero, por ejemplo, podría invadir Georgia, podría invadir Ucrania, Ucrania, Moldavia. Y cada vez se está haciendo más fuerte. Y bueno, pues a lo mejor en algún momento no te invade, pero sí que te impone unas condiciones de negociación absolutamente draconianas. Estilo, los bálticos ya no pueden ser parte de la OTAN. Visto lo visto, ha pedido unas condiciones totalmente maximalistas. O sea, es que el problema es ese, que es que no puedes permitir que este hombre, a no ser que realmente te guste, te caiga bien Putin, porque odias Occidente, odias Estados Unidos y odias la OTAN, y entonces, vale, en cuyo caso, bien, entiendo perfectamente que tu plan sea ahora decir, no, hay que estar por la paz, que evidentemente es la propaganda que ahora mismo está defendiendo Russia Today. Y si eres un poquito... no sé si decirte, ¿estás obsesionado con tu odio contra Occidente? O simplemente no has leído un periódico en tu vida y todo lo que se salga de tu narrativa, pues no eres capaz de responder. Entonces lo único que sabes decir es pues, las típicas tonterías de vaguedad de ¡ay, la paz! Pues entonces, vale, vas a decir cualquier tontería, pero vamos a ver. Es que ahora mismo no hay paz posible más que rendirse. Claro, la paz ahora mismo sería el equivalente a ese. O sea, la paz ahora mismo y rendirse, ojo, es que estamos hablando de... O sea, si Ucrania ahora mismo se rinde, no sería simplemente decir, bueno, pues nada, pues donde antes teníamos una banderita azul y amarilla, ahora vamos a tener pues la bandera rusa. No. Rendirse sería, a partir de ahora, me pones un gobierno títere y todos esos esfuerzos que estábamos haciendo para construir una sociedad democrática, limpiar la corrupción y tal, a tomar por culo. El país queda en manos de los oligarcas y en manos de un sistema político que es que, lo siento mucho, no es una democracia. No hay respeto por los derechos humanos. Se está viendo ahora mismo que es que en España nunca se han metido en la cárcel a 7.000 personas por manifestarse. Ni siquiera durante las protestas por la independencia de Cataluña. Es que por la independencia de Cataluña, en el peor de los casos, se metió de la cárcel a Oriol Junqueras, bajo unos pretextos que efectivamente ese señor había violado la Constitución española y había violado un montón de leyes. Hay todo un caso, o sea, hay un juicio justo contra ese señor y se la ha metido en la cárcel con todas las garantías. Oriol Junqueras no ha sufrido ningún envenenamiento. Nadie le ha matado, nunca ha temido por su vida. Es que en Rusia estamos hablando de gente que es que se les ha matado a periodistas que es que desde el gobierno les han envenenado. Un opositor político que es que está ahora en la cárcel después de haber pasado no sé cuántos meses en un hospital en Alemania porque le habían envenenado. Que es que no estamos hablando de lo mismo, es que no son magnitudes comparables. Entonces, es decir, de repente nos van a invadir todo esto. Ahora, visto que esto ha sido un error, visto que Putin se ha metido en el caso de Ucrania en un avispero, ¿cuál crees tú que podrían ser las salidas para este ahora? O sea, ¿qué alternativas tiene?
Que sí, que esto es de un directo, opinología, evidentemente. Esto es Lo que te estoy pidiendo opinología. ahora es una ¿Vale? especulación, Es una especulación. obvio. A ver, hay varios posibles desenlaces que se pueden estar buscando. Uno es el desenlace Ceausescu. Es decir, poner tan contra las cuerdas a Rusia, a todos los oligarcas, a todas las élites que apoyan a Putin, que en algún momento le digan, Putin, ven por acá, mira, bébete este vasito de leche con polonio. Te invito, venga, chin chin, ¿sabes? Esa es una opción que, oye, pues está ahí, pero creo que es prácticamente imposible porque, en fin, no ha pasado en Irán, no ha pasado en Venezuela. O sea, lo de Ceausescu fue casi un milagro, vamos a decir. No es que desee aquí la muerte de nadie, pero bueno, pues a lo mejor un derrocamiento de Putin habría estado mal, pero creo que es bastante inviable. La otra opción es intentar buscar una salida digna a Putin o bien que gane la guerra. Y que gane la guerra, se queda con toda Ucrania y se larga y dice, ala, me quedo con Ucrania, Ucrania es mía. Sí, yo diría que hay como 3 escenarios, vamos a poner. El escenario más bueno, que sería Ceausescu. Hasta luego Putin, o le jubilan y le mandan ahí a criar osos a Siberia y que beba vodka y críe osos. Y los cabalgue. Escenario 3, que sería el peor, que sería que Putin efectivamente se queda con Ucrania, arrasa con el país y dice, ala, ahora me lo quedo. Ese escenario es bastante poco probable porque además es que no tendría mucho sentido. O sea, es raro imaginar que Putin de verdad quiera mantener una presencia fija en Ucrania, en toda Ucrania, porque se está demostrando que le odian, que es que ese país odia a Rusia, sobre todo la zona del oeste, con lo cual me parece un poco raro que realmente Putin vaya a querer mantener el ejército ahí durante años, desnazificando el país o rusificándolo, no sé muy bien qué, mientras su economía se desangra, porque evidentemente las sanciones se mantendrían. Y luego hay una opción entre medias, que es que es la salida negociada. Y es que le digan, vale, mira, te quedas con este territorio de Ucrania y mantenemos las sanciones, te mantenemos el desangrado económico, pero bueno, vale, te quedas con esta parte de Ucrania y tal. ¿Cuánta es esa parte de Ucrania con la que se quedaría Putin? ¿O cuántas son las premisas con las que se quedaría Putin? Pues yo creo que esto depende de hasta qué punto, cuándo negocien y en qué condiciones. Por eso te vuelvo a lo que te decía antes. Dentro de un mes, si Putin se sienta a negociar con Biden, o si Putin se sienta a negociar con Zelensky, con Biden entre medias, o con Macron entre medias, o con quien sea entre medias, y Putin se ha desangrado económica y militarmente, mientras que Zelensky mantiene una posición de poder mucho más fuerte, porque además está apoyado, entre comillas, diplomáticamente, aunque sea, y económicamente por Estados Unidos y la OTAN, pues sí que van a tener unas condiciones de negociación más favorables para que a lo mejor pues lo único con lo que se quede Putin sea el Donbass o Crimea, y que le digan a la mira, te quedas con el Donbass, te quedas con Crimea, para ti todo. Eso sí, no vuelvas a entrar por aquí, ni se te ocurra tal, y Ucrania probablemente, a lo mejor no entrar en la OTAN, pero sí en la Unión Europea y en el resto de organismos, y probablemente en la OTAN también, no lo sé, ahí es que no te sabría decir qué podría pasar con Ucrania, si entraría en la OTAN o no, pero cuanto más se desgasta el ejército ruso, peor va a ser su condición de negociación, con lo cual más tendrá que ceder, ¿sabes cómo te digo? Sí. Pero yo creo que, por ejemplo, una salida, de nuevo, o sea, aquí a lo mejor algún ucraniano se podrá hasta sentir ofendido. A mí una salida que no me parecería indigna es decirle, mira, pues eso, te quedas con Ucrania y el Donbass, solamente lo que es una tirita del Donbass, a lo mejor no todo el Donbass, las partes donde hay más rusoparlantes, que además es que esa gente tampoco quiere estar en Ucrania, con lo cual, pues mira, donde haya mayoría rusoparlante, que se lo quede Rusia. Y ya está, y que deje en paz a los demás y que el resto de Ucrania, bueno, pues pueda progresar económicamente. Y ya te digo, cuánta parte dependerá de los días. Cuanto más tarde se tarde en negociar y más se desgaste el ejército ruso, yo creo que mejores van a ser las condiciones de negociación para Zelensky. Recuerdo una cosa.
Míralo ahora si quieres o compruébalo, pero si te das cuenta, por ejemplo, el rublo ha caído a la mitad Sí. su cotización frente al dólar. La hryvnia ucraniana se mantiene más o menos estable o sea, pegó un bajonazo en 2014, pero este año no ha pegado un bajón especialmente fuerte. O sea, ahora mismo Ucrania ya tiene incluso económicamente no anda, o sea, a ver, están hechos una mierda porque les han bombardeado, pero ojo, y tienen el apoyo de Estados Unidos, tienen el apoyo de tal, con lo cual yo ya te digo, cuanto más tiempo pasa y más resistencia haga el ejército ucraniano, mejores condiciones va a tener Putin. Y yo creo que en parte por eso ahora mismo Russia Today está con la cosa de ¡ay, no, la paz, dejad de enviar armas a Ucrania! Porque claro, lo que quieren es que, a ser posible, Zelensky se siente mañana con Putin y le diga capitulo. Mientras Zelensky siga teniendo armas y siga aguantando y siga desgastando el ejército ruso, va a tener mejores condiciones de negociación. El precio a pagar de nuevo, pues son un montón de vidas humanas, pero es lo que hay. O sea, que Pues yo cuando vi las imágenes, ya te lo dije, no sé si te lo dije, lo de las imágenes de los hermanos Klitschko, los boxeadores estos que han sido campeones mundiales de los pesos pesados, que uno de ellos era el alcalde de Kiev, sí, y sí. estaba ahí tal, con su chaleco antibalas y tal, en plan de vamos aquí a por todas. Es que a mí me ha sorprendido eso. También ver a Zelensky, tío, con la barba de varios días sin afeitarse ahí. Tú, loco, en plan, dejaros de mierdas, mandadme munición, necesito munición. La frase, muy loco, tío, es muy loco ver eso. ¿Qué cojones un viaje de vuelta? Yo necesito munición. Mira, ese tío, lo comento con mis amigos, ese tío tiene que empezar a dar declaraciones en inglés para tener frases épicas, porque claro, la suelta en ucraniano y no suena tan épico, pero si el tío va y te suelta necesito munición, no un viaje de vuelta a casa. O sea, no me mandes. Es que vamos, o sea, lo siento mucho, Chuck Norris. Dejaros de flores, necesito munición. Eso, ahí en plan, es que vamos, sería el nuevo Clint Eastwood. O sea, Chuck Norris sería la puta de Zelensky. Cuando Zelensky tiene hambre, dice, puta, hazme un sándwich y Chuck Norris se lo hace. Hemos hablado siempre de que Rusia está modernizando el ejército, que Rusia tiene un arsenal de la hostia, que tiene los MiG-29 y los tanques no sé qué y mil cosas. Vale. ¿De verdad me quieres decir que un país que es incapaz de exportar algo que no sea gas, petróleo y trigo, es decir, recursos naturales, porque no tienen un tejido industrial realmente avanzado, no tienen un sector tecnológico que pueda competir con empresas occidentales, resulta que en el campo militar sí que pueden competir? O sea, en uno de los campos más tecnológicos, más competitivos que existen en el mundo, que es el mundo militar, que requiere una tecnología súper avanzada, mucho más que lo que vemos en uso civil. Un país que es incapaz de producir teléfonos móviles, un país que es incapaz de producir sus propios coches, sus propios teléfonos móviles, sus propios ordenadores, de repente luego sí que es capaz de producir sus propios aviones supersónicos que pueden hacer competencia a un F-35 estadounidense. ¿Qué quieres que te diga? Me parece difícil de creer, ¿sabes? Y no sería la primera vez que nos encontramos con un farol de Rusia. Acuérdate que el año pasado vimos la misma historia con la vacuna. El año pasado Rusia decía, ¡tenemos la vacuna! Antes que Pfizer, antes que Moderna, antes que todo Dios, nosotros hemos sacado la vacuna rusa del coronavirus. Y oye, sobre el papel, esa vacuna, yo no sé de vacunas, pero yo preparé el vídeo, lo estuvimos investigando y en principio todos los informes médicos de agencias del medicamento y tal decían, no, esta vacuna sobre el papel funciona. Pero claro, una cosa es el diseño y otra cosa es luego fabricar eso en masa. O sea, fabricar millones de vacunas. Claro, para fabricar una vacuna necesitas una cadena de producción brutal, necesitas empresas suministradoras, necesitas empresas, pues una cadena de valor muy grande que además normalmente en el caso de la industria militar, casi toda la cadena de valor tiene que estar en el país. Claro, tener un buen diseño de la vacuna o una buena fórmula, como quiera que se llame, bueno, pues es relativamente sencillo si tienes buenos médicos, buenos investigadores en un laboratorio. Pero luego, para poder producir eso, necesitas un tejido productivo que sencillamente Rusia no tiene. No es capaz de garantizar controles de calidad, no es capaz de garantizar
una red de suministro lo suficientemente potente como sí puede hacer Estados Unidos o como sí puede hacer Europa, porque tenemos, oye, pues un tejido productivo con un montón de empresas interconectadas, que es muy difícil conseguir eso con una economía tan centralizada como la rusa. Con lo cual, ya te digo, me cuesta mucho creer que Rusia pueda tener un armamento tan avanzado como dice tener. Y lo mismo te digo con el ejército. Sí, tan potente es este ejército, ¿cómo es posible que no hayan sido capaces de entrar ya en Kiev, por ejemplo? Es que llevan semana y pico sin entrar en Kiev. Fonseca, tío, muchísimas gracias. Venga, chicos, un abrazo muy fuerte a todos. Hasta pronto.